Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver hoy otro vídeo. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de la crisis del 17, los años del pistolerismo, huelgas, asesinatos. En esta época va a gobernar el conde de Romanones, también gobernará otra vez Antonio Maura y finalmente Eduardo Dato, al que al final del periodo termina asesinando en 1921. Es una época en la que los gobiernos o el sistema de la restauración sobrevive a la crisis del 17, pero a partir de ahora ya son gobiernos de concentración nacional en la que hay participantes tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador y no el típico turnismo que habíamos visto hasta ahora. Es una forma última de imponerse en el poder, pero que va haciendo aguas por todos lados, sobre todo debido al movimiento obrero y el pistolerismo, las huelgas y sobre todo también el movimiento campesino, principalmente en Andalucía. Con eso se consiguen muchas cosas en esta época. Se establece el primer plan de pensiones públicas, se alcanza la jornada laboral de 8 horas, siendo España el primer país del mundo en conseguir la jornada laboral de 8 horas por ley, la ley del descanso dominical, por la cual se descansa los domingos, y a nivel obrero, la CNT se introduce en la Tercera Internacional o Comintern, que era la Internacional Comunista. Eso va a dar lugar a que tengamos un peligro, ¿verdad?, en España, un peligro de revolución comunista también, que va a estar ahí permanentemente. También el PSOE, después de la desaparición de Pablo Iglesias, que ya era muy mayor, se escinde y surge un partido nuevo del PSOE, que es el Partido Comunista Español, un partido muy importante de la historia de España, que surge en 1921. En esta época los sindicatos son de afiliación masiva, crece muchísimo el número de afiliados, sobre todo en Andalucía, donde se va a llevar a cabo el trienio bolchevique, recordando a la revolución bolchevique de la Unión Soviética, de Rusia, ¿verdad?, que en el mapa que estáis viendo se ve con una mancha verde oscura y bueno, pues básicamente es toda la Vega del Guadalquivir, incluyendo la provincia de Córdoba, por supuesto. Se producen ocupaciones de tierras espontáneas, los dueños de las tierras tienen que huir a las ciudades para protegerse, bajo el lema de la tierra es para quien la trabaja, ¿verdad? Es el lema anarquista que está teniendo mucho protagonismo en esta época. Consiguen intentar que los gobiernos ilegalicen los sindicatos y meter en la cárcel a los dirigentes como medida habitual, ¿vale? Por eso se va a llevar a cabo, este momento se llama como el trienio bolchevique en la zona andaluza. Incluso hay una huelga que se lleva a cabo el programa de Castro del Río, una huelga en Córdoba, donde se produce esto: incendio de cosechas, ocupación de tierras, algunos asesinatos, y son 3 años que sería entre el 18, el 19 y 1920. Por lo demás, a nivel obrero vivimos la mayor y más importante huelga de la historia de España, que es la huelga de la Canadiense. La Canadiense es una empresa hidroeléctrica. Tenéis que tener en cuenta que antes de la aparición de la energía nuclear, pues la mayoría de la energía eléctrica se conseguía mediante saltos de agua, ¿vale?, que se ponían en los ríos. De hecho, la Canadiense funcionaba con el agua del río Ebro. Y a partir de ahí se consiguen energía eléctrica. Por lo que podéis imaginar, si hay una huelga en una empresa eléctrica, la huelga va a paralizar todos los sectores productivos, porque la mayoría de máquinas funcionan con electricidad, incluida el mejor y mayor transporte de la época, que era el tranvía, transporte urbano, que también era eléctrico, ¿verdad? Bueno, pues la canadiense, esa huelga empieza por el despido de 8 trabajadores, empieza en febrero de 1919 y dura 44 días. Esos son huelgas en condiciones, 44 días, no como ahora que hacéis una huelga ahí de un día nada más. Bueno, pues es una huelga que, pese a que hubo algún asesinato, es una huelga que fue principalmente muy pacífica y es la gran victoria del sindicalismo español. Tenéis que tener en cuenta que es como la primera vez que en España luchan los sindicatos, que hasta ahora no habían sido tomados muy en serio y se legalizaban con frecuencia, contra la patronal. Termina ganando el sindicalismo español y se consigue la jornada laboral de 8 horas como el gran logro del movimiento obrero, siendo además España el primer país del mundo en conseguir por ley la jornada laboral de 8 horas.
Al mismo tiempo consiguen que dimita el presidente del gobierno, que era el conde de Romanones, y liberar a los 3.000 presos que habían sido habían sido apresados durante la huelga, liberarlos que estaban recluidos en el castillo de Montjuïc. Por último, bueno, pues en esta época el gobernador de Barcelona, Martínez Anido, promulga la ley de fugas, mediante la cual cualquier preso que se fugaba podía ser disparado por la espalda. En la práctica se utilizó para fingir ese tipo de situaciones por parte de la policía y disparar a todo el que corría. En venganza por eso, los anarquistas asesinaron a Eduardo Dato y lo tirotearon a la salida del Senado, le metieron 20 balazos, iban en una moto con sidecar, una Indian, le metieron 20 balazos, de los cuales 8 impactaron en el presidente, y de esos 8, 3 eran disparos mortales. Así que también fue una crisis muy grave en este momento al morir otra vez otro presidente del gobierno, ¿verdad? Después de la muerte de Cano.